Hola gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos al tercer video de esta serie Aprendiendo IA desde cero. En este video vamos a aprender acerca de Feature Engineering, algo muy importante a la hora de crear un pipeline de Machine Learning. Así que nada, espero que les guste y vamos con el video. Bueno gente, acá dejé un workflow de cómo vendría siendo un pipeline de Machine Learning o un programa de inteligencia artificial. Básicamente primero nosotros tenemos que extraer los datos. Es fundamental tener datos a la hora de crear nuestro modelo de inteligencia artificial, porque sin datos no podemos predecir nada básicamente. Luego, lo que vendría siendo lo que se centra este video son las diversas técnicas para preprocesar los datos, para limpiarlos y prepararlos antes de empezar a explorar diversas técnicas para realizar nuestras predicciones. Eso es lo que se basa en Feature Engineering. Vamos a hablar de, por ejemplo, valores faltantes, valores atípicos, cómo escalar los datos y diversas técnicas y bueno, sus desventajas, etc. Bueno, luego se entrena el modelo, se evalúa, es decir, se ve cuánto, por ejemplo, accuracy tiene el modelo, qué tan bien hace las predicciones, y luego se hace el deploy, o sea, se sube a internet básicamente. Bueno, luego quiero hablar de estos tres conceptos que no mencioné en el video de conceptos de IA, pero van a ser fundamentales que los tengan presentes de ahora en adelante. Que son, ¿qué es un dataset? Bueno, un dataset vendría siendo el conjunto de datos que vamos a utilizar en nuestro proceso de data science. Luego, el target vendría siendo básicamente el valor que queremos predecir. Es eso básicamente. Y los features vendrían siendo los atributos que posee nuestro conjunto de datos, que pueden ser valores categóricos, es decir, texto. Discretos y continuos son valores numéricos. ¿En qué se diferencian? Que bueno, los valores continuos son valores enteros y los discretos son pueden ser cualquier número real, básicamente, pueden tener decimales. Esto se remonta a valores continuos y discretos en la estadística y tiene mucho que ver con eso, pero bueno, en eso se diferencian básicamente. Luego vamos a hablar de el primer problema que quiero hablar en este video, que son los missing values. En la mayoría de sistemas nunca nos vamos a encontrar con los valores 100% curados o como querríamos tenerlo para realizar nuestro trabajo. Así que bueno, uno de los problemas más comunes es que faltan datos. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, removiéndolos, creando un feature para indicar que hay presencia de algún valor faltante, intentar recuperarlos, que es muy difícil, pero en algunos casos muy pequeños y particulares se puede hacer. Y lo otro que podemos hacer es tratar de llenarlos. ¿Cómo? Bueno, con el promedio, con la mediana, con el valor más frecuente o con alguna constante específica que queramos utilizar nosotros. Acá dejé scikit-learn.impute, que es un módulo de esta librería, que es la que vamos a utilizar en la mayoría de los videos, la cual nos permite implementar esto. O sea, nos permite llenar por ejemplo, tal columna con el promedio, con la mediana, etcétera. Y bueno, acá creé un notebook en Google Colab. Lo que ustedes pueden hacer es buscar a Google Colab y crearse un notebook para seguir este video. Por ejemplo, nuevo notebook, y lo crean. Y bueno, acá tienen un notebook para que puedan seguir este tutorial si quieren, y si no, se los comparto en la descripción y lo van mirando. Bueno, acá dejé bien estructurado con los índices para que lo vayan siguiendo. Y bueno, primero hay que cargar los datos, ¿no? Yo acá estoy usando un dataset público del Titanic para seguir este video, el cual es de Kaggle, que es una página muy conocida también y que se las recomiendo mucho, que pueden usar para buscar datos y practicar, crear modelos. Es muy conocido en la comunidad y bueno, tienen también distintos modelos que han creado los usuarios para tales problemas y pueden verlos también. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, revisando columnas con .describe, básicamente nos da las métricas como pueden ser el promedio, el valor máximo, mínimo, etcétera. ¿Qué es lo que se suele hacer primero? Antes de empezar a limpiar los datos, se suele hacer un exploramiento del conjunto de datos para ver
bueno, ver el conjunto, graficar algunas métricas en particular y ahí ver si nos encontramos con alguno de estos problemas, que seguramente sí. Así que nada, acá dejé un mapa con un heatmap usando Seaborn de valores faltantes, por ejemplo. Y acá se puede ver que hay muchos valores faltantes, por ejemplo, en la edad y en lo de las cabinas. Por lo tanto, acá dejé lo que es el manejo de missing values y todas las opciones que exploramos están aplicadas acá. ¿Qué librerías vamos a usar para esto? Pandas, que es la más conocida para el análisis de datos. También puedo usar NumPy o alguna de preferencia. También está Spicy, creo. Pero bueno, acá tenemos la opción 1, que es remover las filas con el drop na, básicamente. Lo que hicimos primero es asignar el CSV a un pandas data frame, que ahí ya nos permite, bueno, hacer cierta manipulación de los datos de manera más efectiva. Así que nada, podríamos o dropearlos o crear una columna indicando que hay valores faltantes, por ejemplo age missing, y lo llenamos con todos los valores nulos que hay en age. Luego, lo que vamos a hacer es imputar estos valores con el simple imputer, que vendría siendo la función de este módulo, y acá implementó el promedio como estrategia, pero podríamos poner la mediana, el valor más frecuente, etcétera. Y bueno, luego se hace un fit transform con lo que es la edad. Y bueno, después la printé, pero bueno, es básicamente eso. Luego quiero hablar acerca de los outliers. Bien, los outliers son valores que son significativamente alejados de la mayoría de los otros datos en un conjunto. Es decir, son valores atípicos, pueden ser o muy grandes o muy pequeños en el conjunto de datos. Y esto nos complica a la hora de realizar nuestras predicciones. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, yo acá dejé dos métodos, hay otros, pero el más conocido, bueno, es el IQR, y también puse el 3 Sigma Rule. Vamos a empezar hablando del 3 Sigma Rule. Ambos son, digamos, métodos estadísticos que se usan para esto. Bueno, ahora voy a pasar a explicar lo que es el 3 Sigma Rule, en el cual cualquier valor que esté a más de 3 desviaciones estándar de la media es considerado outlier, ya que solo el 0.3% de los datos debería estar ahí si la distribución es verdaderamente normal. Y acá, bueno, les hice la distribución normal y a dónde vendrían estando estos valores, ¿no? Luego está el IQR, que es, bueno, una medida estadística, como ya mencioné, que se utiliza para identificar la dispersión de los datos. ¿Cómo se aplica? Primero, bueno, ordenamos los datos de menor a mayor y los dividimos en cuartiles. Tenemos el cuartil 1, que marca el 25% de los datos inferiores, y el tercer cuartil, que marca el 75% de los datos inferiores. Y luego, ¿cómo se calcula? Bueno, restando el cuartil 3 al cuartil 1. Y una regla común para detectar los outliers es considerar valores que están fuera de los límites 1.5 veces el IQR por debajo del Q1 o por encima del Q3. Y acá tenés el límite inferior y el límite superior. Si pasan esos límites, se considera outlier. Acá está la implementación tanto del 3 Sigma Rule, bueno, que se utiliza la media y la deviación estándar, y con un condicional se ve si es menor a 3 veces el valor promedio menos 3 veces la deviación estándar, o si es mayor que la suma. Y bueno, luego acá está lo que es el IQR, y bueno, también otro condicional para lo mismo, a ver si supera los límites inferiores como los límites superiores. Bueno, luego vamos a hablar de los valores categóricos, que es muy importante manejarlos. ¿Por qué? Porque como ya pudiste notar, hay mucho de estadística en inteligencia artificial y los modelos de Machine Learning como que no entienden de texto. O sea, hay que pasar estos valores que son texto a números para que lo pueda trabajar este modelo probabilístico y hacer las predicciones que queremos hacer. ¿Cómo? Bueno, encoding básicamente. ¿Qué es el encoding? Es el proceso de pasar los valores categóricos a numéricos.
tenés el one hot encoding o label encoding. ¿En qué se diferencia? Que bueno, el one hot encoding es binario, es decir, para dos clases en las cuales clasifica entre 0 y 1. Y si tenemos más clases, lo que va a hacer es crear n veces columnas para decir, bueno, está en esta clase, le asigno un 0 y si no, le asigno un 1 en el caso de que esté. O sea, asigna un 0 a la clase si no está, si no es perteneciente a esa clase, digamos, o 1 en el caso de que sí lo sea. Y el label encoding lo que hace básicamente es agregar cantidad de números a la cantidad de clases. Lo que quiero decir con esto, por ejemplo, tengo 6 clases de animales, no sé, mamíferos. Asigno un número para cada animal y lo guardo en una columna en la cual diga está la clase 1, la clase 3, la clase 4, etc. Para problemas de clasificación binaria puede ser muy útil usar el one-hot encoding. ¿Por qué? Porque es o 0 o 1. Pero ya cuando tenemos muchas clases, yo particularmente prefiero usar el label encoding. Bueno, acá hay una implementación de one-hot encoding usando pandas, como con la función getDummies. Pero también se puede usar usando scikit-learn con la función one-hot encoding de la misma forma, o sea, es lo mismo. Y luego acá tenemos un label encoder en el cual, bueno, básicamente hay que inicializarlo y aplicar un feed transform con la clase a la cual queremos encodear. Como vemos acá solo tenemos 3 y 1, ¿ok? Entonces se asigna un 2 a la clase 3, o sea, el número 3, digamos, y un 0 al 1. Luego vamos a hablar del feature binding, que nos sirve para básicamente pasar de valores continuos a intervalos o bins discretos, es decir, pasar de valores continuos a discretos, como ya mencioné antes que era muy importante. Bueno, lo que se hace básicamente, en vez de usar un valor exacto para cada punto de datos, se asigna un intervalo, es decir, de modo que la característica se convierte en una variable categórica o con un número reducido de niveles. Luego vamos a hablar del feature scaling, que nos sirve para escalar los datos, porque no siempre van a estar en la misma escala y los tenemos que normalizar para que las predicciones que hagamos tengan sentido. Hay diversas técnicas, como por ejemplo el min-max scaler, que acá dejé cómo sería la ecuación, pero básicamente lo que hace es que toma el valor que queremos escalar y le resta el mínimo y lo divide entre la resta el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuáles son las ventajas del min-max scaler? Que es rápido y simple, que todas las características tendrán la misma escala y bueno, es útil por ejemplo para algoritmos como KNN o redes neuronales. La desventaja, que los valores máximos y mínimos deben establecerse previamente a partir de nuestro conjunto de datos y que no maneja muy bien los outliers. Acá en el código hay un ejemplo de min-max scaler, se inicializa lo que es el scaler y se aplica un feed transform con las categorías que queremos escalar. Como ven, de pasar de la teoría a la práctica es muy sencillo, pero bueno, requiere entender todos estos conceptos antes de aplicarlos. Y por último, el z-score, que bueno, toma la media y la desviación estándar y con este cálculo básicamente escala los datos. La ventaja es que maneja muy bien los outliers, que no tiene un rango de límite fijo y que puede ser útil en casos donde los datos siguen una distribución gaussiana, por ejemplo en un GDA, Gaussian Discriminant Analysis, que es un modelo lineal que después vamos a ver. Y bueno, la desventaja es que los datos resultantes no tienen exactamente la misma escala. Bueno, acá hay una implementación del Standard Scaler que bueno, básicamente se inicializa y se aplica un feed transform para asignar la escala a este conjunto de atributos. Y bueno, luego los printé básicamente. Bueno, gente, en este video básicamente quise traerles con este ejemplo simple en el cual acá el dataset es público, es del Titanic, lo pueden usar para sus propios análisis, pero el punto de este video era explicarles estas diversas técnicas y es más de lo mismo, es siempre tratar de manejar los valores faltantes, identificar los outliers
utilizar feature scaling cuando es necesario y trabajar con valores categóricos. A diferencia de cuando tenemos que probar diversos modelos y ver cuál es el que mejor se adapte a nuestro problema. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si tienen alguna duda. Yo voy a dejar acá abajo todos los notebooks. El Miro me lo pueden pedir por privado. Así que nada, déjenme un like si les gustó y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.